Hola chicas, este video es para ayudarles a trabajar en las actividades que van a hacer durante junio en matemáticas. Estas se van a centrar principalmente en estos temas que puse a continuación: potencias, raíces y logaritmos. Probablemente las potencias, de hecho lo más probable, que lo hayan visto en primero medio, junto con sus propiedades, y tal vez, solo tal vez, algo de raíces. Pero estos dos temas, en caso de que no los hayan visto, los vamos a tratar con más profundidad en este video. Con lo primero que vamos a comenzar es con potencias, recordando un poco cómo se trabaja. Una potencia, que es lo que tengo aquí, es una forma de abreviar muchas multiplicaciones de un mismo número. En este caso tenemos 2 elevado a 5, lo que nos indica que ese 2 se repite 5 veces multiplicando. Eso quiere decir que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Eso es exactamente lo mismo escrito de dos formas distintas. Y se resuelve multiplicando. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16 y 16 por 2 son 32. Y así calculamos una potencia. Un segundo ejemplo. $3 elevado a 4. El 3 elevado a 4 sería repetirlo 4 veces. Sería en el fondo 3 por 3 por 3 por 3 y multiplicamos. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27 y 27 por 3 son 81, obteniendo el resultado de la potencia. Sería ideal que todas las cosas con las que trabajemos en este video las escriban en su cuaderno para que lo tengan como apoyo. La ventaja del video es que ustedes lo pueden pausar y copiarlo con toda la calma del mundo. Ahora vamos a ver los tres siguientes ejemplos para que vayan recordando un poco más algunas propiedades y cómo se trabajaba. El 5 elevado a 3, bueno, se trabaja igual que en los dos ejemplos que ya vimos. El 5 se repite 3 veces. 5 por 5 por 5 y multiplicamos. Si ustedes quieren ir haciéndolo a su manera, pueden ir pausando el video antes de que yo ponga los resultados. 5 por 5 son 25 y por 5 son 125. Después tenemos 100 elevado a 1. Si ahí nos decían que el número se repetía 3 veces, si nos dicen que se repite una vez, bueno, es exactamente eso. 100 una sola vez y no se multiplica con nada. Está listo. Cualquier número elevado a 1 va a ser siempre el mismo número. Un tercer ejemplo sería 47 elevado a 0. Esta es una propiedad. Les voy a dar 2 segundos en caso de que se recuerden. Y si no, bueno, lo voy a decir ahora ya. Cualquier número que esté elevado a 0, ya sea 350.000, 1.200.000.000, cualquier número, aunque sea negativo, si está elevado a 0, siempre va a ser 1. No importa si sea fracción, número decimal. Si está elevado a 0, directamente es 1. Para que lo tengan presente, porque eso probablemente va a aparecer en otros ejercicios más adelante que tengan que ver con raíces o logaritmos. Lo último que vamos a repasar con respecto a las potencias es qué pasaba cuando el exponente, o sea el número de arriba, tenía un signo negativo. Bueno, lo que las va a ayudar en esto es que cada vez que ustedes tengan un exponente negativo deben invertir la fracción. Entonces, para poder resolverla, invertimos la fracción. Ya, pero el tema aquí es que eso no es una fracción. ¿Cómo nos piden invertir una fracción si no tenemos una fracción? Entonces, lo que tenemos que recordar es que cualquier número entero, cualquier número que no sea una fracción, siempre va a estar partido por 1. La partimos por 1 y eso ya es una fracción. Entonces, ahora que eso sí es una fracción, la podemos invertir. ¿Y cómo lo invertimos? Dando vuelta a los números. Si eso era 4 partido por 1, va a quedar como 1 partido por 4. Invertimos la fracción y ahora el exponente no va a ser negativo. Lo escribimos solo con 2.
Entonces, se los voy a dejar escrito aquí. Cuando invertimos la fracción, ya deja de ser negativo. Invertimos. Eliminando el negativo podemos resolver como cualquier otra potencia. Tenemos la base, que es una fracción 1 partido en 4, que se debe repetir 2 veces. Entonces eso va a ser igual a 1 partido en 4 por 1 partido en 4. Y multiplicamos las fracciones, que eso es hacia el lado. 1 por 1 es 1 y 4 por 4 son 16. Finalmente el resultado de la potencia, que era 4 elevado a menos 2, es 1 partido en 16. Vamos a hacer un segundo ejemplo, que es... 2 elevado a menos 3. Vamos a separar aquí. 2 elevado a menos 3. En este caso tampoco tenemos una fracción, lo que significa que tenemos que poner un 1 abajo de ese 2 para poder escribirlo como fracción. Teniendo listo eso, lo podemos invertir. Si es 2 partido en 1, queda al revés. 1 partido en 2. Tenemos la fracción invertida y ya que la invertimos, el exponente ahora es positivo. Y lo resolvemos. Nos dice que hay que repetirlo 3 veces. 1 partido en 2, por 1 partido en 2, por 1 partido en 2. Y multiplicamos hacia la derecha. 1 por 1 por 1 es 1. Y 2 por 2 por 2 son 8. Y tenemos el resultado de la potencia. Como último ejemplo, vamos a hacer 3 partido en 10 elevado a menos 3. En este caso, no hay que partir nada por menos por 1, porque esto ya es una fracción. Así que podemos invertirla directamente. Si es 3 partido en 10, queda como en 10 partido en 3. Como ya lo invertimos, eso ya no es menos 3, sino que es 3 positivo. Y ahora lo escribimos 3 veces. 10 partido en 3, por 10 partido en 3, por 10 partido en 3. 10 por 10 son 100, y por 10 son 1000. Y 3 por 3 son 9, por 3 son 27. Y el resultado de la potencia es finalmente 1000 partido en 27. Ahora, para entender de dónde vienen las raíces y los logaritmos, tenemos que entender primero cuáles son las partes de una potencia, ya que cada una de las partes genera las tres operaciones que estamos trabajando en este video. Tenemos primero que es la base, que es el número que se repite, el exponente, que indica cuántas veces se repite el número, y el 81, que es la potencia, indica el resultado de esa multiplicación. Entonces, las operaciones que se van generando son, en primer caso, la potencia, que es lo que estuvimos trabajando, y trabajamos con potencias cuando nosotros no conocemos el valor de la potencia en específico. Conocemos la base, conocemos el exponente, pero no conocemos el resultado final. Y eso que ya lo hemos trabajado, se resuelve multiplicando. Hasta ahí no hay nada nuevo. Nos falta ese dato. Ahora, las raíces surgen cuando a nosotros nos falta un dato distinto. Nosotros, para las raíces, no conocemos cuál es la base. No sabemos cuál es el número que se está repitiendo. Pero sí sabemos cuántas veces se repite y cuál es el resultado final. Entonces, para resolver una raíz, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número que se repite 4 veces
y da como resultado 81. Eso se lo voy a dejar escrito después para que ustedes lo tengan presente. Pero esa es la pregunta central. ¿Cuál es ese número que nosotros no conocemos, que al multiplicarse 4 veces por sí mismo da como resultado 81? Y ahí está. Y por último, la tercera operación, que son los logaritmos. Nacen cuando nos falta el dato que falta aquí por descarte. Ya nos faltaba la potencia, nos faltaba la base, significa que para el logaritmo lo que nos va a faltar es el exponente. Nosotros conocemos la base que es 3, conocemos el resultado que es 81, pero el dato que no conocemos es el exponente. Eso es lo que buscamos en los logaritmos. Y la pregunta que nos hacemos entonces, si sabemos que la base es 3, ¿cuántas veces se tiene que repetir ese 3 multiplicándose para que el resultado sea 81? Esa es la pregunta central. Entonces se las dejo ahora. Y ahí está. Entonces, ahora ya entendemos más o menos la lógica de dónde nace cada una de las tres operaciones que estamos trabajando. La potencia, cuando nos falta el resultado final, la raíz cuando no conocemos la base, y el logaritmo cuando no conocemos el exponente. Para cada uno de los casos vamos a trabajar a continuación. Bueno, teniendo ya explicado lo anterior, podemos comenzar a centrarnos en lo que son las raíces. El símbolo que le representa la raíz es el que está aquí. Ahora, nosotros partimos trabajando con las potencias, la base, el exponente y el resultado. Cuando trabajamos con raíces, el orden de esto va a cambiar un poco. Partiendo porque ahora sí aparece el símbolo de la raíz, el resultado pasa a estar adentro de la raíz y se llama radicando. La base, que es el resultado que no conocemos, va a quedar a la derecha del signo igual, porque es lo que queremos calcular. Y el exponente pasa a ser el índice, que es un número que va arriba del símbolo de la raíz. En este caso, el índice no aparece, porque la raíz por defecto es la raíz cuadrada. Y esa es representada por un 2, de cuadrado. Entonces, siempre que ustedes tengan una raíz cuadrada, ese 2 no va a estar escrito, pero se entiende que es un 2. Entonces, el índice, que es el número que aparece arriba de la raíz, nos indica cuántas veces se repite el número que estamos buscando. Y el radicando, que es el que está acá adentro, nos dice cuánto tiene que ser el resultado final de esa multiplicación. Y para poder resolverlo nos tenemos que preguntar entonces lo siguiente. Tenemos que buscar un número multiplicado por sí mismo, ya que tienen que ser iguales, multiplicado 2 veces por el índice, que dé 36. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 36? Exacto, el 6. 6 por 6 son 36. Entonces, cuando nosotros resolvemos una raíz, y ya la encontramos, y dijimos que era 6, se pone a la derecha. El resultado de la raíz es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6, multiplicándose 2 veces, da 36. Esto lo vamos a ver mejor con otros ejemplos que les voy a dejar a continuación. Bueno, vamos a trabajar con estos 4 ejemplos que dejé a continuación. Partiendo por el de acá. Habíamos dicho que el índice nos indica cuántas veces se va a repetir el número que estamos buscando. En este caso se va a repetir 3 veces. Tenemos que buscar un número igual, que al multiplicarlo 3 veces, de 27. Lo que pueden hacer es probar con distintos números. Por ejemplo, podríamos probar con el 2, 3 veces. 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Ahí están las 3 veces, pero no da 27. Ahora podemos probar con otro más, el que sigue, el 3, por ejemplo. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Justo lo que estábamos buscando. Entonces vamos a hacer una comprobación aquí. Dijimos que era 3 veces. 3 por 3 por 3 es 27. Encontramos el número que se repite 3 veces y es el 3. Entonces el resultado de esto va a ser 3. Es importante para que no se confundan que esto que está en naranjo es solo la comprobación, pero el resultado de la raíz es el número que se repite, o sea, el 3. Segundo ejemplo, raíz de 25. Habíamos dicho nosotros que cuando la raíz no tenía índice,
significaba que era de índice 2. Lo que significa que son dos números iguales los que estamos buscando. Un número que se repite dos veces. ¿Qué número multiplicado por sí mismo es 25? Y la respuesta es 5. 5 por 5 es 25. El 5 se repite dos veces y da como resultado 25. Así que el resultado de la raíz es 5. Tercer ejemplo. Tenemos que pensar en un número que se repite 4 veces y el resultado de su multiplicación tiene que ser 16. Les doy unos segundos para que ustedes lo intenten buscar. Ya. La idea es que lo pausen, obviamente, por eso es así. La respuesta en este caso es 2. Y vamos a hacer la comprobación. Tenemos que repetirlo 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. Entonces el número que se repite 4 veces y da 16 es el 2. Cuarto ejemplo. De nuevo no tiene índice, lo que significa que es de índice 2. Y tenemos que buscar dos números iguales que multiplicados me den 8. Pero en este caso hay pocas opciones. Los números que dan 8 son 1 por 8, que no son iguales, y 4 por 2, que tampoco son iguales. Y en verdad lo que pasa con esta raíz es que no tiene un resultado exacto, como el 3, el 5 o el 2. Entonces, matemáticamente, cuando trabajamos, si no tiene un resultado exacto, se queda exactamente igual, raíz de 8, y de esa manera se va a trabajar. Hay maneras de calcularlo a mano, también lo pueden sacar con la calculadora, o lo pueden estimar en una recta numérica entendiendo entre qué número se debería mover. Pero cuando se esté trabajando algebraicamente, eso no se puede resolver, así que se queda como raíz de 8. De todas maneras, a continuación vamos a ver un método de estimación para entender entre qué números debería estar la raíz de 8. Ya. Entonces, como esto es una estimación, es una aproximación, no es un resultado exacto. Habíamos dicho que íbamos a intentar ubicar esa raíz de 8 en una recta numérica. Para eso, tenemos dos caminos. Uno, tratar de encontrar la raíz con solución exacta más cercana a 8, la mayor y la menor. O lo otro es tratar de, sino escribir la recta numérica en forma de raíz cuadrada. ¿Eso cómo se hace? Multiplicando cada número por sí mismo. Por ejemplo, 2 por 2 son 4. Y si ponemos la raíz cuadrada de 4, dos números iguales que multiplicamos en 4, es 2. Entonces, raíz de 4 es otra forma de escribir el número 2. Para el 3 sería 3 por 3, que son 9. Y la misma idea. La raíz de 9 es otra forma de escribir el 3. 4 por 4 son 16. 5 por 5, 25, 36, 49 y 64. Cada uno de esos números, como dije, es otra forma de escribir el que está abajo. Entonces, si queremos ubicar la raíz cuadrada de 8, tenemos que buscar el número más cercano a 8, el mayor y el menor, que tengan solución exacta. Y justamente cada uno de estos números son los que tienen solución exacta. Entonces, el mayor a 8 sería el 9. Y el menor a 8 sería el 4. Entonces nosotros sabemos que el resultado de la raíz de 8 va a ser un número entre 2 y 3. Y como estamos estimando, podemos decir que el 8 está mucho más cerca del 9. Así que si lo queremos ubicar, sería un número entre 2 y 3. Más cercano al 9. Ahí estaría aproximadamente la raíz de 8. Vamos a intentar ubicar dos números más. La raíz de 20 y la raíz de 31. Para la raíz de 20 tenemos que buscar un número mayor que 20. Sería en este caso el 25. Y el menor sería el 16. Entonces ahora sabemos que la raíz de 20 tiene que estar entre 4 y 5.
y tenemos que ver si está más cercano a uno o a otro número. De 20 a 25 hay 5 unidades y de 20 a 16 hay 4 unidades. Entonces está más cerca del 16 que del 25. Para allá está 5 y para acá está 4. Así que si es en la mitad, estaría un poquito más cercano al 16. Ahí estaría la raíz de 20. Pero como dije, solo una aproximación. Y luego la raíz de 31. El número mayor a 31 sería el 36 y el menor 25. Así que la raíz de 31 va a estar entre 5 y 6. Y la misma idea que anteriormente. El 31 al 36 hay 5 y del 31 al 25 hay 6. Así que ahora va a estar más cercano al 36. Así que si esa es la mitad y está un poquito más cercano al 6, podría estar por aquí la raíz de 31. Entonces, si se fijan, para poder ubicar los números, transformamos la recta a raíces y después vemos si está más cerca de un número que de otro y entre qué números está. Una última propiedad de las potencias que nace a partir de las raíces es la transformación, que como pueden leer ahí, y como spoiler, es que una raíz se puede escribir como una potencia en forma de fracción. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso primero tenemos que destacar algunos números. En el primer ejemplo tenemos que identificar algún exponente y el índice. Aquí habíamos dicho que cuando una raíz no tiene índice, significa que es un 2. Y aparte, en potencias, cuando un número no tiene exponente, se habla de que está elevado a 1, porque el número se repite una sola vez. Estos dos números, el exponente y el índice, son los que se van a transformar en el exponente de la potencia. Para eso, mantenemos el mismo número que estaba dentro, que era el 5, y ahora eso va a estar elevado a una fracción, donde el número de arriba va a ser el exponente y el número de abajo va a ser el índice. 2. Y ahí está, convertido en un exponente fraccionario, donde, repito, el índice va a ser el número de abajo y el exponente el número de arriba. Vamos a ver el segundo ejemplo. El número grande es 10 y eso va a estar escrito como una fracción, donde el exponente va a ser el número de arriba, 2, y el índice va a ser el número de abajo de la fracción, 10 elevado a 2 tercios. Es importante que mantengan ese orden. El índice siempre va a ser el número de abajo. Y esto funciona para ambos lados. Una raíz se puede escribir como potencia, así como una potencia se puede volver a escribir como raíz. Entonces hacemos el símbolo de la raíz, el número que es 12, y devolvemos los números a sus posiciones originales. El número grande, el número de arriba, era el exponente, que va a quedar arriba del 12, y el número de abajo es el índice de la raíz, que va a quedar sobre la raíz. Lo mismo en el último ejemplo. Escribimos la raíz, el número de adentro, y ubicamos los dos números. El exponente, que es el número de arriba, es 3, y el índice de la raíz es el número de abajo, o sea, 2. Pero habíamos dicho que el índice, si es 2, no se escribe. Así que quedaría de esa forma. Finalmente, el último tema que vamos a tratar en este video son los logaritmos, que, como vimos anteriormente, surge de la idea de cuando no conocemos el exponente. No sabemos a cuánto le está elevado ese 3 para dar 81. Y la pregunta es, ¿cuántas veces hay que repetir ese 3 multiplicándose para dar 81? Y tal cual con las raíces, tiene su propia forma de escribirse. Para entender que estamos trabajando con logaritmos, se pone log, el resultado pasa a estar al lado del log, 81, la base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo, y la incógnita, que es el exponente, pasa a ser el resultado del logaritmo. Ahora, para entender cómo trabajar, la base del logaritmo va a ser el número que se repite multiplicándose, tal cual como es la base de la potencia, y el 81 es el resultado que tiene que dar esa multiplicación. Entonces la pregunta y lo que tenemos que hacer es ir probando cuántas veces repetimos la base para obtener el resultado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación en los ejemplos.
Los ejemplos que vamos a trabajar son los siguientes. Partiendo por el de la izquierda. Logaritmo de 64 con base 2. Lo que nosotros sabemos es que el 2 es el que se repite cierta cantidad de veces para dar 64. Y para eso vamos a ir probando de lo menos posible. 2 por 2, que sería lo mismo que 2 elevado a 2. Y eso es 4. Nos falta harto para llegar al 64. Y seguimos. 2 por 2 por 2, 3 veces. 2 elevado a 3 es igual a 8. Y así seguimos sucesivamente. 2 elevado a 4 son 16. 2 elevado a 5 son 32. Y 2 elevado a 6 son 64, que es justo el número que estábamos buscando. Y responde a la pregunta del principio de los logaritmos. ¿Cuál es el exponente? El exponente que estábamos buscando es 6. Así que el resultado del logaritmo va a ser 6. 2 elevado a 6 es 64. Así se entiende. Siguiente ejemplo, logaritmo de 1000. En este caso, el logaritmo no tiene base. Y cuando no tiene base, significa que su base es 10, que no se escribe. Siempre que un logaritmo no tenga base, significa que su base es 10. Y hacemos las multiplicaciones. 10 por cuántas veces da 1000. Habría que probar. 10 por 10, 2 veces, dan 100. Y por 3 veces, 10 por 10 por 10 son justo 1000. Entonces, el número de veces que se repite es 3, el logaritmo entonces es 3. Siguiente ejemplo, logaritmo de 5 en base 5. ¿Cuántas veces se tiene que repetir el 5 para hacer 5? 1. Una sola vez. Eso salió corto. Siempre que la base sea igual al argumento, significa que se repite una sola vez. Siguiente ejemplo, logaritmo de 1 en base 7. Nosotros tenemos que buscar el exponente. Así que si nosotros lo vemos eso como una potencia, 7 elevado a algo, que no sabemos, es 1. Y eso nosotros lo vimos al principio del video en las potencias. Siempre al elevar un número a uno en específico, siempre daba 1. Y les voy a dar tiempo para que revisen si es que lo escribieron o si es que lo quieren ver al principio del video. Y al final la respuesta a eso es 0. Cualquier número elevado a 0 da 1. 7 elevado a 0 es 1. Así que esto también funciona como propiedad. El logaritmo de 1, no importa cuál sea la base, siempre va a ser 0. Y finalmente los últimos 3 ejemplos del video. Partiendo del de la izquierda, logaritmo de 1 partido en 64 con base en 1/4. Aunque estos sean fracciones, lo que a nosotros nos importa es cuántas veces se repite el número multiplicándose. Así que no se dejen llevar por las fracciones. Hay que simplemente probar. Esto sería 1 partido en 4 por 1 partido en 4 2 veces. Multiplicamos 1 por 1 es 1 y 4 por 4 es 16. Así que ya con 2 veces no nos sirve. Probamos con 3 veces. 1/4 por 1/4 por 1/4 3 veces. 1 por 1 por 1 es 1. Y 4 por 4 por 4 es justo 64. Así que, aunque esto sea todo con fracciones, lo que nos importa es que se repitió 1, 2, 3 veces. Así que el logaritmo de esto es 3. Siguiente ejemplo. La base es 2 y el resultado tiene que ser 1 partido en 32. Si ustedes revisan, uno de los ejemplos anteriores estuvimos trabajando con las potencias de 2. Y sabemos que 2 elevado a 5 es igual a 32. Pero el problema es que el resultado tiene que ser 1 partido en 32. Así que para darles una pista de lo que podría pasar, voy a escribir abajo de ese 2 un partido en 1. 2 partido en 1 tiene que quedar de alguna forma como 1 partido en 32. ¿Les suena algo de eso? Lo trabajamos cuando estuvimos viendo las potencias al principio del video. Eso, si se fijan, el 1 que estaba abajo pasó a estar arriba. Entonces de alguna forma se dio vuelta. Y para que se entienda esto, por ejemplo, si esto fuera 2 elevado a menos 5, ¿qué hacía el signo negativo? Daba vuelta a las fracciones. Entonces esto que era 2 partido en 1, quedaba como 1 partido en 2 y ahora sí elevado a 5.
Y si eso lo elevamos a 5, va a quedar como 1 partido en 32, después de hacer las multiplicaciones. Entonces, si es que lo pudieron notar antes, o si es que lo pudieron notar después, la fracción de la base se dio vuelta y quedó como el resultado en revés. Entonces, lo importante es que si ustedes notan que la fracción se da vuelta, significa que el logaritmo que están buscando es negativo. Entonces, como ya sabemos que es negativo y se dio vuelta, falta ver la cantidad de veces que se repitió, que habíamos dicho que era 5. Eso se puede notar un poco más fácil de ver en el siguiente ejemplo. La base es 3 partido en 4 y el resultado tiene que ser 16 partido en 9. Para eso hacemos las multiplicaciones. 3 partido en 4 por 3 partido en 4. 3 por 3 son 9 y 4 por 4 son 16. El resultado de la multiplicación que nos dio es 9 partido por 16, pero teníamos que llegar a 16 partido en 9. Lo mismo, los números están en revés. Como están en revés, significa que el exponente fue negativo y los dio vuelta. Y como ya sabemos que los dio vuelta, contamos las veces que se repitió. 1, 2, 2. Así que el logaritmo es menos 2. Menos 2 porque se dio vuelta y 2 porque se repitió 2 veces para multiplicarse. Espero que la explicación del video les haya sido de ayuda y puedan resolver la guía. En caso de cualquier duda, se pueden comunicar conmigo en caso de que sea su profesor de asignatura o con el que esté asignado a ustedes. Que tengan una buena semana.